¿Cómo le va? Comenzamos a transitar esta segunda edición por aquí, por Diputados Televisión, segunda edición por DTV, analizando y comenzando una semana viendo las expectativas que hay en torno a este periodo de sesiones extraordinarias que estamos transitando en el Congreso de la Nación. Desde el 1 de febrero hasta el 28 de febrero es el periodo de sesiones extraordinarias, periodo en el cual se tratan los proyectos y los temas que ha habilitado el Poder Ejecutivo Nacional. Se pueden ampliar. Obviamente, lo cierto es que de los 18 puntos, por ahora todavía no hay vistas de tratar uno, por lo menos. Y el principal problema que posiblemente empiece a solucionarse esta semana es la conformación de las comisiones. Hoy por hoy, las autoridades de la Cámara, las autoridades de los bloques están con la tarea principal de solucionar el tema de la conformación de las comisiones, o por lo menos de algunas comisiones. Y a partir de allí, ver de empezar a tratar algún proyecto de ley pensando en poder llegar al recinto, tratarlo, analizarlo la última semana del mes de febrero. Vamos a ver qué es lo que ocurre. De esto vamos a estar hablando en estas próximas 2 horas aquí en DTV. Señor Cayón, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, sí, como vos bien decías, estamos en el proceso de sesiones extraordinarias, que básicamente lo que queda, parece, es el rearmado de comisiones, de las comisiones más importantes. Solamente hay una, que es la de Comisión de Presupuesto y Hacienda. Se debería armar también rápidamente, me parece, la bicameral de deuda, más teniendo en cuenta que se aceleraron los tiempos, o el gobierno busca acelerar los tiempos con el tema Fondo Monetario Internacional. Pero mucho no se movió del tema extraordinario. Exactamente, es así, David, como vos estás señalando. Señora Daniela Mosetti, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les Buenas va? Bueno, sí, estamos acá a la expectativa. Por ahí hubo algunos movimientos en lo informal la semana pasada, pero estamos esperando los movimientos formales, las reuniones de jefes de bloque, a ver si esta semana, que recién arranca, se puede armar esta agenda. Bueno, expectativas que tenemos nosotros, veremos si son las expectativas también que tienen los propios diputados nacionales del oficialismo, de la oposición. Nos vamos a ir a la provincia de Corrientes. Diputado Manuel Aguirre, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, acá estábamos analizando con Daniela, con David, un poco este periodo de sesiones extraordinarias y ver si finalmente esta semana podrán quedar conformadas por lo menos algunas comisiones. Son las expectativas que tenemos desde el punto de vista periodístico. ¿Y ustedes, los diputados nacionales, qué expectativas hay? Nosotros estamos esperando fundamentalmente que el oficialismo se organicen, tenga un liderazgo, tenga una representación que pueda negociar en todos estos temas, aunque ya está precisado cómo se van a distribuir las comisiones, porque ya de práctica del Congreso, pero aparentemente el problema está de que no se ponen de acuerdo de ellos. Eso hace que no tengamos este tipo de reunión, porque nosotros estamos dispuestos a iniciar mañana mismo, si es necesaria sesión. Estamos esperando esa respuesta de ellos, así que espero que lo más pronto posible esto se pueda solucionar. Manuel, antes de meternos en diferentes temas, diferentes proyectos, iniciativas que usted también está presentando, ¿qué comisiones a usted le interesa participar? Mire, yo soy especialista en Derecho Penal, estudié en Corrientes, estudié en Buenos Aires, estudié en España, también soy especialista en el tema de seguridad, tema que me interesa muchísimo. En asuntos constitucionales fui vicepresidente de la comisión de acá de Corrientes y fui presidente también. Es decir, tengo varios temas que me interesan y de mucha importancia desde el punto de vista jurídico. El tema del ámbito de la justicia también me interesa mucho. Por supuesto que eso se da en la posibilidad de que uno del conjunto surta esto, porque acá no es una cuestión del querer individual, sino del conjunto. Para cualquier espacio de esa naturaleza se necesita el acuerdo de todos. Claro. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Daniela Mosetti lo saluda. Hola. Estamos, toda la semana está sucediendo lo mismo, que el acuerdo del oficialismo, que se tienen que reorganizar. Lo cierto es que se está postergando este inicio de las sesiones extraordinarias. ¿Usted cree que, primero hay que resolver sí o sí lo del tema FMI o se podría ir trabajando con el resto de los proyectos que están en carpeta? Los 19 proyectos se puede trabajar, pero me parece
que hay de mucha importancia dos: el acuerdo fiscal que firmaron las provincias con la Nación, y otro el tema, el del Fondo Monetario, me parece que de mucha importancia también. Como me parece que hay varios temas que son de mucha importancia, pero esos son los dos, para mí, que hay que tratar lo más pronto posible, porque tenemos que resolver para que nuestra Argentina pueda seguir trabajando. Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo se Usted recién hacía referencia a que le interesa el tema justicia, es especialista en derecho penal. Uno de los temas que está en discusión, que va a estar en discusión en el Congreso, es el Consejo de la Magistratura. Digo, ¿cuál es su opinión al respecto? Mira, yo tengo una opinión muy particular, o si bien, desde mi punto de vista, un proyecto que fue presentado recién en el Senado, porque ahí se va a tratar ese proyecto, que presentó el senador Vicci, un proyecto muy completo, creo que es el proyecto más completo que tenemos. Por supuesto que esto se debe lograr un consenso para tratar de avanzar en esto. Acá hay temas de mucha importancia, hay cosas que hay que reajustar, por supuesto, también, como el tema de los plazos, por ejemplo, pero después el resto es muy completo ese proyecto que presentó el senador Vicci y que ahora fue electo senador conmigo en Corrientes. Manuel, ahí se habla en ese proyecto respecto al tema del Consejo de la Magistratura y quién tiene que presidir el Consejo, el senador, y el proyecto en definitiva que usted también estaría acompañando, habla de que la Corte Suprema tendría que ser la que digamos, presida el Consejo de la Magistratura. Ese es uno de los núcleos centrales de discusión que se tiene, pero acá tenemos que entender de que entre todos tenemos que sacar adelante. Yo creo que la integración de todos los organismos del Estado, o los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, debe integrarse. Yo creo que un presidente nos define, porque de acuerdo al número que hemos puesto, o que se puso ahí, mejor dicho, el senador lo ha puesto en su proyecto, no hace a que uno va a resolver todos. Pero me parece que todos los actores del proceso tienen que estar, como lo hicimos acá en Corrientes cuando modificamos nuestros códigos procesales. Usted sabe que nosotros hemos modificado todos los códigos procesales de Corrientes en plena campaña electoral, pero porque están todos los actores, todos los que le interesan el tema, y a todos fundamentalmente le hace participar, o le hizo participar, y por eso dio resultado. Lo mismo tenemos que hacer acá. Tenemos que dejar de pensar de que uno sí, otro no. Todos somos parte de la Argentina y tenemos que participar todos. Volviendo a este tema del Consejo de la Magistratura, teniendo en cuenta que la Corte se tomó 15 años para dictar esta inconstitucionalidad, ¿hoy usted cree que es una urgencia, algo a resolver en el corto plazo, o por ahí se podría tomar un poco más de tiempo el Poder Legislativo para rever las propuestas? Los plazos que son fijados por la justicia se debe cumplir. Pero en este caso, como tiene un contenido político, porque acá hay un contenido político, porque acá no es un tema estrictamente jurisdiccional, yo creo que los plazos no es necesario que sea con precisión, que se debe cumplir para abril, creo que es abril o mayo. Yo creo que se tiene que hacer, y se tiene que hacer bien las cosas, que es lo que sí me interesa, y no hacer cualquier cosa con tal de hacer apurado o resolver la voluntad de uno de los poderes. Diputado, respecto de la discusión con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿usted está de acuerdo con que el bloque de la Unión Cívica Radical y el interbloque de Juntos por el Cambio tiene que prestar el quórum para la discusión y, en lo posible, acompañar el pedido de deuda? Mira, acá lo que tenemos que ver primero con claridad, qué es los temas que nos interesa, que el gobierno tanto oculta. Hay que ver qué es lo que se hizo o se pretende hacer, pero sí, en términos generales, esto lo digo en carácter individual. Nosotros esta semana vamos a tener reunión del bloque y seguramente vamos a definir, pero esto lo digo con carácter individual, de que sí tenemos que tratar. Nosotros no podemos llevar a la Argentina a un precipicio porque está el oficialismo de un lado y la oposición del otro. Vuelvo a repetir, y esto tiene que ser, me parece, el eje central de todo. Todos tenemos que trabajar para adelante, de la única manera en que la Argentina llegue a salir. Si no, no vamos a salir. Si parcializamos la justicia, si parcializamos la gestión y si parcializamos cualquier cosa, no sirve para nada. Lo practicamos en Corrientes, y en Corrientes, para que ustedes tengan una idea, el gobierno tiene 32 partidos que están gobernando, todos tienen
importancia de acuerdo a su capacidad política. Todos son tan importantes como el gobernador, como los ministros, pero todos en su conjunto estamos trabajando, y por eso es que nuestra provincia es la única provincia, o la provincia que menos debe en el país. Tiene prácticamente casi nada de deuda, pero porque hay una buena administración y porque hay un conjunto de hombres y mujeres de perspectivas diferentes, ven los problemas y eso se consensúa y eso se lleva adelante. Eso no quiere decir tampoco que nos estamos durmiendo a las 7 y esperamos esa discusión durante mucho tiempo, porque a veces dicen, cuando muchos gobiernan y deciden, se retrasan los proyectos. No es así. Nosotros tenemos un gran liderazgo, que es el doctor Valdés, que está llevando adelante, pero sí con un consenso de todos los partidos. Esto tenemos que hacer en la Argentina. Pero tenemos que olvidarnos, una vez que somos electos legisladores, una vez que somos electos del Ejecutivo, tenemos que entender de que ya representamos a todo un pueblo y tenemos que trabajar con ese criterio. Pero para usted es irrelevante el posicionamiento que tome el bloque del Frente de Todos, si va todo junto, si va separado. Digo, hay que prestar el quórum. No, acá lo que ocurre es que acá hay una doble trampa, y es mi punto de vista también, digo, en este caso. Ellos dicen, si le va bien, le salió bien a Fernández. Si le va mal, la culpa de Fernández y del Frente y de Cambiemos, que colaboró para que resuelva. Esto es lo que no están pretendiendo hacer. Por eso lo estoy haciendo público ahora, porque seguramente que si sale bien es Fernández que hizo bien las cosas, y si sale mal es la oposición junto con Fernández que hicieron mal las cosas. Y nosotros no tenemos nada que ver con esto. Entonces yo puedo ser candidato al 23 sin ningún problema. Esto es lo que piensan algunos de los que están en esta división, no nosotros. Manuel, el acuerdo fiscal, ¿cómo imagina ese tratamiento por parte de Juntos por el Cambio? ¿Va a haber un acompañamiento al acuerdo firmado entre la Nación y las provincias, o ve que habrá libertad de acción para algunos distritos, como por ejemplo Ciudad de Buenos Aires, que no firmó? Mire, lo que no firmaron, los gobernadores que no firmaron, hay que ver ya ahí el punto de vista de cada legislador, porque los legisladores no son escribanos de los gobernadores. En este caso yo creo que la provincia, Buenos Aires, decidirán los legisladores qué hacer, o conversarán con el jefe de la capital, con Rodríguez Larreta. Claro. Ahora, nosotros en el caso personal, nosotros vamos a seguir, porque ya está acordado de parte con el gobernador de la provincia. Nosotros sí vamos a firmar ese acuerdo, vamos a participar y vamos a votar, y va a salir positivamente, porque ahí lo que hace, y esto también es muy importante, es que no permiten que se aumenten los impuestos, y está bien que así sea. En el caso de Corrientes caemos en la misma historia. Corrientes es una de las provincias que menos impuestos tiene, por eso es que están viniendo muchas empresas en Corrientes y por eso está trabajando bien. Lamentablemente, esta catástrofe que estamos teniendo nos está afectando muchísimo, pero bueno, yo creo que si el gobierno nacional se da cuenta y se percata de que una buena administración como la que tenemos, y cómo lo estamos llevando y de qué manera se está trabajando, creo que el gobierno nacional tiene que acompañar estos 30 o 40 millones de dólares que se está perdiendo. Diputado, a propósito de impuestos y tema de reparto de fondos, está en discusión los subsidios al transporte, los subsidios a la energía, y ahora hay una disputa entre la Ciudad de Buenos Aires y el interior, digamos, por esta posible quita de subsidios a la ciudad. ¿Usted cómo ven ese panorama desde el interior, desde lo que les cuesta el boleto? ¿Cree que podría ser un reparto más equitativo, sin sacarle tanto a la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo lo ve? Mire, nosotros, para que usted tenga idea, nosotros pagamos 60 pesos el boleto. La Ciudad de Buenos Aires no sé cuánto está pagando. Pero acá el criterio no pasa por lo que se tiene que sacar o no, sino fundamentalmente tener libertad y la igualdad entre todos los distritos, porque es la manera en que la Argentina va a salir adelante. El federalismo es lo que nos está faltando. Mucho federalismo no estamos teniendo, y se resuelven muchas cosas desde Buenos Aires sin consultar siquiera a las provincias. Así que en el caso nuestro, yo creo que el tema del transporte, ojalá que igualara a todas las provincias. Y seguramente, inclusive a nosotros, en lugar de costarnos 60, uno puede costar un poco menos el pasaje, y no como nuestros conciudadanos lo están pagando. Otra discusión que se dio, diputado, que tiene que ver con el tema tarifas, el tema subsidios, tiene que ver con el valor de la electricidad en las provincias del norte del país. Hubo un proyecto que se aprobó el año pasado que tiene que ver con el valor del gas para las zonas frías de la Argentina,
y hay otros proyectos que hablan de lo mismo, pero para la electricidad para el norte del país. ¿Usted está de acuerdo que esas provincias tengan que tener una tarifa diferenciada respecto de, por ejemplo, la zona centro del país? Uno de mis temas y ejes centrales de campaña cuando me propusieron a ser diputado nacional, precisamente fue el tema de la energía. Usted sabe que Yacyretá está en Corrientes y nosotros pagamos igual que cualquier lugar. Y no hace 8 o 10 años, Yacyretá está en Ituzaingó. Ituzaingó funcionaba con un motor de gasolina y no tenía luz y la electricidad pasaba por arriba. Yo creo que eso es lo que pasa cuando gobiernan o están en la conducción aquellos hombres o mujeres que creen que gobernar de la manera en que lo hacen, lo están haciendo bien y se olvidan de los pueblos, porque nosotros deberíamos tener esa tasa diferencial no solamente corriente. ¿Por qué? Porque la Constitución dice, en primer lugar, la Constitución dice que los recursos naturales son de las provincias. Nosotros estamos produciendo con nuestros propios recursos naturales. En segundo lugar, la energía está yendo a Buenos Aires y de Buenos Aires nos trae a nosotros y tenemos una pérdida de transporte, porque hay 3 empresas. Usted sabe que en tipo de distribución de empresa, en esta distribución, de energía, hay tres órganos o 3 empresas que distribuyen: el que produce, el que transporta y el que comercializa. Bueno, el que transporta está perdiendo aproximadamente un 10% cuando vuelve la energía para Corrientes. ¿Por qué va allá y después vuelve acá? ¿Por qué no ponemos acá un transformador y de acá los llevamos a cualquier lugar del país? No nos tengan que estar mandando de nuevo a nosotros. Y todos esos gastos lo está pagando la provincia de Corrientes y las demás provincias. Claro. Manuel, ¿cómo está la situación con los incendios en la provincia de Corrientes? Usted tiene también un proyecto que tiene que ver con la creación de un cuerpo de bomberos forestales a nivel nacional. Sí. ¿A nivel provincial existe algún organismo similar a lo que usted está proponiendo para la nación? Nosotros tenemos 67 cuerpos de bomberos en Corrientes más uno, o 66 más uno que es de una institución que es de la policía, pero el resto son todos voluntarios, pero eso no es suficiente para el caso de incendios forestales. Nosotros tenemos que hacer como lo hacen los países desarrollados, como lo hace Canadá, como lo hace España, como lo hacen todos los países desarrollados, donde hay cuerpos especiales para estos casos. Nosotros, y creo con el proyecto que estoy presentando, estamos poniendo con claridad, dividimos el norte y el sur del país para este tipo de servicios ante situaciones de emergencia como la que tenemos nosotros. Hoy estamos perdiendo prácticamente 530.000 hectáreas, debe ser, entre forestación de implante. Estamos teniendo también árboles añejos que se están prendiendo, bañados de lagunas que se están quemando, pastos, por supuesto, que alimentan a los animales, por supuesto. Estamos perdiendo mucho arroz también, estamos perdiendo muchos ganados, estamos perdiendo todo lo que sea infraestructura, los postes, portones, imagínense lo que son los campos. Estamos perdiendo los animales que se mueren incendiados. Todas estas cosas, realmente un daño muy fuerte que nos están dando. Y acá sí me hago un puntito para que ustedes, que lo escuchan mucho. Yo creo que algunos ministros no deben ser ministros, porque le falta absolutamente el tema del elemento sustancial de cualquier ser humano, que es el de la solidaridad. Este hombre que está en medio ambiente, que ni siquiera se merece nombrarlo, porque la verdad que para nosotros es una ofensa, que él diga que no sabía o que sabía que no recibió el mail, por eso no nos mandó ayuda. Yo creo que eso es realmente vergonzoso y no debería estar. De todos modos, espero que alguna vez vaya al Congreso y pueda explicarnos esto, porque quizás tenga razón él en cuanto a que no sabía lo que estaba pasando en Corrientes, pero también ahí le faltan los que le informan de la situación en que están, para que puedan prestarnos la atención necesaria. Claro, usted refiriéndose al ministro Juan Cabandier, ministro de Medio Ambiente de la Nación, que hay varios colegas suyos, diputados, que hasta han pedido la interpelación del ministro, o por lo menos quieren que venga al Congreso a dar algún tipo de explicaciones respecto a lo que está sucediendo con el manejo de los incendios. Mire, recién comenzaron a ver la realidad cuando tuvo el ministro Domínguez acá en Corrientes. Él sí habilitó.
creo que fue el hombre que nos dio la gran mano y que nosotros estamos muy agradecidos, porque somos agradecidos los correntinos, porque nosotros hemos brindado mucho desde Corrientes al país, mucho, desde 1806 en adelante. Hemos dado hombres y mujeres de valentía, como el propio San Martín, como siempre digo, como Cabral, hombres que han dado todo por lo que fueron a las Malvinas. Nosotros hemos mostrado siempre solidaridad para la Argentina y nosotros somos solidarios, pero a veces vemos esta situación donde nos maltratan y creen que porque somos provincia o porque somos chicos pueden hacer lo que se les ocurra. Nosotros no estamos en esa situación y vamos a defenderlo en nuestra provincia como nos defendieron estos hombres que acabo de nombrarlo. Diputado, con respecto a la situación económica, digamos, dentro de la lista de proyectos para tratar en extraordinarias, hay varias que están ligadas a esta recuperación económica. ¿Qué perspectivas tiene la provincia con respecto, por ejemplo, al empleo o a la reactivación en cuanto al consumo? Nosotros estamos teniendo también, en este caso, como consecuencia de que los impuestos que cobran en Corrientes es más beneficioso que cualquiera de las provincias que tenemos en torno nuestro. Muchos empresarios están instalando sus empresas en Corrientes y están trabajando en Corrientes. Eso va a permitir que nosotros estamos hoy incorporando personal en la producción fundamentalmente. Y estábamos trabajando bien en varios rubros, desde la madera, estábamos trabajando y seguimos trabajando bien más allá de la gracia que tenemos. Con la carne nosotros estamos trabajando bien, el arroz estamos trabajando, y eso genera empleo. Hoy tenemos en camino, ya hace mucho viene trabajando, hace 6 o 7 centros industriales donde permiten que las empresas se integren a ese centro físico, digamos, y puedan tener todos los medios y recursos necesarios, pero además el ahorro en el gasto de impuestos que nos permite a que ellos puedan fortalecer su empresa y lógicamente lograr más empleo para los correntinos. Por eso estamos trabajando bien. Pero bueno, nos cayó la pandemia, ahora el problema y ojalá que no venga otra peste porque sería ya catastrófico para nuestra provincia. Claro. Manuel, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Gracias a ustedes, porque la verdad siempre digo, el periodismo para mí es de mucha importancia, porque son lo que nos hacen ver nuestros errores, pero al mismo tiempo también muestran a la ciudad de lo que hace, al país, de lo que hacemos. Yo creo que por eso quiero agradecerte infinitamente y agradecerle a ustedes, que son uno de los valores muy importantes. Ustedes quizás no se den cuenta, pero la importancia tiene el poder periodístico es muy fuerte y eso nos ayuda mucho. Gracias. Gracias, Manuel. Manuel Aguirre, diputado de Juntos por el Cambio por la provincia de Corrientes, diputado radical de la provincia de Corrientes. Bueno, analizando un poco esta agenda en el Congreso de la Nación con varios temas y las consecuencias de la pandemia, cómo han impactado en una provincia que tiene sus beneficios para que las industrias se radiquen en la provincia, pero que el golpe de la pandemia, el golpe ahora de los incendios también son temas que hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, es una provincia que estaba, como bien decía, tiene muy poca deuda, eso le generaba una ventaja competitiva a la hora de salir de la pandemia, en la pospandemia, empezar a generar beneficios impositivos como para esa recuperación económica. El tema de los incendios está afectando fuertemente a una industria que es central para la provincia. Entonces, de alguna manera, eso complica mucho la situación. La discusión del tema de la energía con Yacyretá es una discusión que tienen desde hace muchísimos años. Es como lo que planteaba el diputado y plantea muchos, es antieconómico, porque básicamente se están en el lugar donde se genera la energía se va a otro lado y después vuelve. Todo eso tiene un costo, que es en dólares, y entonces obviamente impacta sobre el bolsillo de los correntinos. Claro. Y otro dato que me parece a tener en cuenta y tiene que ver con la discusión con el fondo, y que lo dijo el diputado, el viernes se va a reunir el bloque de la Unión Cívica Radical, el bloque que no es Evolución, el bloque... Los 33. Los 33 de Negri, de Mario Negri. Del de Mario Negri, con la mesa de conducción de la Unión Cívica Radical en la ciudad de Santa Fe se va a hacer esta reunión. Ahí se va a establecer un poco lo que va a ser la estrategia parlamentaria de por lo menos ese bloque. Hay que ver si qué hace el bloque Evolución
porque está todo más o menos dicho de que no hay muchas posibilidades que los dos bloques se unan, Claro. por lo menos ahora hasta el 1 de marzo es cuando empiezan las sesiones ordinarias. Claro, y también tener cuál es la postura de los diferentes bloques respecto a un tema tan importante, tan trascendente como es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, algo que ya el radicalismo de Mario Negri ya vino adelantando, el PRO lo mismo, la coalición cívica lo mismo, y algunos diputados que nosotros conversamos la última semana señalaban que también en el bloque Evolución se viene discutiendo casi de manera periódica entre los 12 diputados que integran el bloque que encabeza Rodrigo de Loredo, el diputado de la provincia de Córdoba. Donde sí hubo reunión y hubo también análisis de diferentes temas es en el Parlatino. Ahí tenemos la imagen, reunión esa es la delegación de la República Argentina, en la reunión que se desarrolló en la ciudad de Panamá, y el Parlatino que consagró a una representante de la República Argentina como presidenta de la mesa de conducción de este Parlamento regional, Parlamento Latinoamericano y Caribeño en la ciudad de Panamá, y que consagró a la senadora Silvia Giacopo, senadora de la Unión Cívica Radical de Jujuy, como presidenta del Parlatino para el periodo 2022-2023. Y ahí tenemos algunos datos que tienen que ver con esta delegación, la representación que hubo por parte de la Cámara de Diputados, una delegación de diputados que participó de esta 36ª Asamblea del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, una delegación oficial de la Cámara de Diputados que participó entre los días 9 y 12 de febrero de esta reunión, cuya sede central, como dijimos, la ciudad de Panamá, y estuvo la delegación de la República Argentina, por lo menos desde la parte de la Cámara de Diputados, integrada por las diputadas Tania Bertoldi, Vanessa Siley, María Rosa Martínez del Frente de Todos, Roxana Reyes de la Unión Cívica Radical, los diputados Ramiro Gutiérrez del Frente de Todos, Alberto Acef del PRO, Aldo Leiva del Frente de Todos y el director general de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, Ariel Sotelo. La agenda de la comitiva comenzó el miércoles en un edificio principal de Parlatino, con el seminario en la cuestión de las Malvinas, una causa latinoamericana, actividad organizada conjuntamente por la Cancillería Argentina y por los integrantes del Consejo Nacional de Asuntos relativos a las Islas Malvinas. Durante el encuentro compartieron sus perspectivas sobre la causa Malvinas el secretario de Estado de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la República Argentina, embajador Guillermo Carmona, la ministra de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, Erika Mouchnes, y los expresidentes de Panamá, Arístides Rojo y Martín Torrijos, y miembros del Consejo de Malvinas, entre ellos el diputado nacional y excombatiente Aldo Leiva, que hizo un discurso que fue fuertemente reconocido. Recordemos, Aldo Leiva es un ex conscripto, un ex soldado, es el primer soldado veterano de la Guerra de Malvinas que llega al Parlamento de la Nación. Es un dato no menor el que estamos señalando, porque es el primer soldado, el primer conscripto que veterano de Malvinas, veterano de guerra, que llegó a ser diputado nacional, y que es por estas horas diputado nacional representando a la provincia de Corrientes. Al concluir el seminario, que tuvo lugar la reunión de directiva de comisiones, durante el cual el diputado Ramiro Gutiérrez asumió sus funciones como presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado. Asimismo, se desarrollaron las reuniones de la Comisión de Asuntos Laborales y de Previsión Social, con la participación de la diputada Vanessa Siley, y de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias, que contó con la presencia de la diputada María Rosa Martínez. El jueves, en lo que marca la agenda, llevaron a cabo reuniones de la mesa directiva y de la junta directiva. De esta última participó la diputada Tania Bertoldi, quien ha sido designada como vicepresidenta por Argentina del Parlamento Latinoamericano y Caribeño.
El objetivo de la reunión fue trabajar los documentos y propuestas que luego se pusieron a consideración de la Asamblea. Esta Asamblea, que repetimos, la Asamblea del Parlatino, por su parte incluyó el debate de los parlamentarios de una veintena de países miembros, con la doctora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la CEPAL, sobre el panorama de América Latina y el Caribe en función de la pandemia COVID-19. Además, se aprobó el proyecto del presupuesto para el año 2022, la reforma del estatuto presentado por la Junta Directiva y varias leyes, modelos y declaraciones vinculadas a cuestiones de valor para la región, como la modalidad del teletrabajo, y declaraciones vinculadas a cuestiones de valor para la región, como el tema de seguridad vial, el saneamiento del agua, temas vinculados con la salud, la reducción de la brecha digital y educación a distancia. Bueno, algunos de los temas que se han discutido, que se han analizado en el Parlatino. Algunos datos finales. Tenemos que decir que el Parlatino fue creado en el año 1964. Es un organismo regional, permanente y unicameral, integrado por los parlamentos nacionales de América Latina y el Caribe, cuyo objetivo es promover la integración regional. La Asamblea se reúne anualmente en la sede principal, en tanto que las 13 comisiones permanentes que lo conforman tienen funciones de análisis, estudio e investigación sobre temas políticos, sociales, económicos, culturales, jurídicos, laborales, sanitarios, ambientales, agropecuarios, servicios públicos, género, diversidades, etnias y todas las demás cuestiones en común que integran y que interesan a América Latina y el Caribe. Ahí tenemos la imagen de el momento de las sesiones, de las jornadas de sesiones y el plenario, la delegación de la República Argentina y esta reunión del Parlatino que, repetimos, se llevó a cabo en la ciudad de Panamá. Bueno, temas que estuvieron analizando en el Parlatino y que tienen que ver con la realidad que vive la República Argentina, porque hay temas que recién veíamos, tema seguridad, el tema higiene, el tema salud, el tema COVID-19, el tema económico, bueno, obviamente el tema Malvinas, temas que tienen que ver con la agenda de la República Argentina, casos similares es lo que ocurre en América Latina y el Caribe. Pero vamos a hablar de proyectos y Dani nos trae uno en particular. Bueno, hay un proyecto, a ver, es un poquito para motorizar, para empezar a mover este tema que ya estuvo dando vueltas en el 2021 en la Cámara de Diputados. Vuelve a través de un proyecto formal que presenta la diputada Carolina Gaylar para la despenalización de la tenencia y el consumo personal de cannabis. Una intención de modificar la ley 23.737, sancionada en 1989. Es un tema que, ya sabemos, está siempre dando vueltas, que no se encuentra al momento. Es algo similar a lo del aborto. Atraviesa a muchos sectores, hay mucha movida afuera, se van dando pequeños pasos, pero la ley todavía no acompaña. Claro, a ver, este proyecto ya hace tiempo que vos señalás lo están planteando y mucho más la diputada Carolina Gaylar, digamos, que no está relacionado, no es que se disparó esta idea de despenalizar el cannabis a partir de lo que ha sucedido con esta droga adulterada que hemos conocido en la provincia de Buenos Aires. Es un proyecto que ya en las últimas semanas tiene la firma de varios diputados del Frente de Todos, se viene trabajando. ¿Qué implica esto? Busca que no sea punible en el caso del consumo personal. Ahí fija 40 gramos de flores y el cultivo domiciliario de hasta 9 plantas de cannabis de efecto psicoactivo. Ahí marca claramente en la ley, bueno, cuánto es consumo personal. Y también cuando de las circunstancias surja que su destino es medicinal, terapéutico o paliativo para consumo personal o de un tercero de quien cultiva, almacena o produce solidariamente. Esto, digamos, a nivel parlamentario se daba como una discusión complementaria a lo que se vino trabajando en 2021 del cannabis medicinal. Claro. Y todo eso todavía no es ley. Todavía no se logró llevar al recinto, porque si bien es un tema que tiene consenso, todavía no logra aprobarse. Hay trabas, hay algunos prejuicios también. Por lo tanto, si ese primer paso no se aprueba, pasar a esto es difícil. Claro. Pero
se va presentando, se va trabajando y va surgiendo este debate. En ningún caso será punible el médico u otro profesional autorizado para recetar cuando las prescripciones, suministros o entregas recaigan sobre cannabis con destino medicinal, terapéutico o paliativo, es decir, tiene en cuenta al conjunto de los que están involucrados en este tema, y también elimina el artículo que impone el tratamiento de desintoxicación y rehabilitación para quienes consuman. Esto no es que le quita importancia, sino que dice a quienes tienen esta cantidad para consumo personal no se le va a imponer ningún castigo, ni tampoco merece la pena el tratamiento de rehabilitación como se prevé en la ley aprobada en 1989, que para estas cosas ya va resultando vieja. Claro, y además porque también hay que ir actualizando la legislación regional y a nivel mundial también estamos atrás con eso. Otro punto es, se propone eliminar y disminuir los efectos negativos de la criminalización cuando las conductas cuya dañosidad no trascienda la esfera de lo privado o no configure delitos violentos. Es decir, va acompañado de eso, contempla la racionalidad y la eficacia de los recursos estatales. No nos vamos a poner a perseguir a gente que tiene un consumo mínimo o que hace cultivo para cannabis medicinal, para un montón de ONGs que están dedicadas a esto con fines medicinales, terapéuticos, experimentales. Bueno, todo eso, ¿para qué el Estado se va a someter a todo este trabajo de perseguir, teniendo que ocuparse de, como vimos hace algunas semanas, todo este tema, por ejemplo, de la droga adulterada, bueno, todos esos temas. Las personas detenidas que suelen ocupar las cárceles por infracción a la ley de estupefacientes provienen de clases populares, carecen de empleos formales e instrucción básica. Y también en los fundamentos, porque también el proyecto hace un detalle sobre cómo está la situación, cuál es el universo. Señala que hay un aumento sostenido de las mujeres y disidencias sexuales que son privadas de la libertad por este delito. Es decir, apunta un montón, es un proyecto integral, tiene unas cuantas páginas, cerca de 45 páginas, donde pone el foco en quienes cultivan, en quienes consumen, en quienes están en la justicia, en el Estado, en los recursos, porque al fin y al cabo, además de todo lo que tiene que ver con la salud, el dinero también es importante en este caso, y es por eso que, bueno, traen, esto está presentado en los últimos días de enero. Vamos a charlar este tema en 2022. El presidente va a decir algo de esto el 1 de marzo. ¿Hay intención real? ¿Podemos ir movilizando aquellos sectores más conservadores del recinto? ¿Es posible? ¿Se puede instalar como un tema de la campaña 2023? Bueno, un montón de interrogantes que abre la diputada Carolina Gaylar, que ella ya viene trabajando sobre este tema hace varios años. A ver si entra en la agenda 2022. Claro. Bueno, está bárbaro lo que vos estás señalando, Daniela, porque de este tema del cannabis medicinal o del cannabis en sí, empezó a hablarse ya hace algunos años, cuando se empezó a discutir algunos proyectos con algunas sanciones por parte del Congreso de la Nación. En estos momentos estamos con el proyecto de ley de la industrialización del cannabis medicinal y del cáñamo, un tema que también viene trabajándose con consenso en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que estuvo a punto de llegar al recinto, perdió su estado parlamentario, pero es uno de los temas también que están en la agenda y en la agenda de este periodo de sesiones extraordinarias, es decir, que el propio Poder Ejecutivo habilitó este tema. Y el proyecto de la diputada Gaylar, claro, nuevamente vuelve sobre este tema. Me parece que ya a los oídos de los diputados y de la sociedad hablar de cannabis ya no hace tanto ruido. Bueno, sin ir más lejos, hay empresas provinciales que producen cannabis y ya están comercializando. Ese es el caso, por ejemplo, de la empresa provincial de Jujuy. Se puede conseguir aceite de cannabis medicinal en las farmacias de Jujuy. Es producción de la provincia. Claro. Y todos los días no, pero bueno, una vez por semana se puede ver en el boletín oficial cómo se publica la habilitación de producción de cannabis medicinal, en donde hay un sector privado, un sector público que empiezan a trabajar en conjunto. Me parece que también acá lo que vemos a veces es como la discusión retrasa sobre la realidad. Digo, ya está, ya existe, ya está el mercado, ya está hecho. Digo, ahora hay que salir a ponerle
la caja por donde se puede mover ese mercado. Exacto. Esto pasaba con las madres que cultivaban aceite de cannabis para sus hijos, mamá cultiva, digo, la policía los perseguía, la justicia le armaba causas penales por un consumo racional, mínimo, ligado a la salud. Bueno, la realidad indicó que había que seguir otro camino. Me parece que, como decía Dani, es movilizar a los sectores más conservadores de la política argentina hacia algo que ya existe y que ahora lo que hace falta es que la regulación sea clara, simple, que se pueda trabajar, porque es una industria de muchos y muchos millones de dólares. Seguro. Bueno, los temas que hoy transitan el Parlamento de la Nación, los temas que transitan la Cámara de Diputados, y para seguir hablando de proyectos, para seguir hablando de las diferentes, y teniendo obviamente las diferentes opiniones de los diputados nacionales, nos vamos a ir a la provincia de Río Negro. Diputado Agustín Domingo, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, temas hay varios en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Lo que falta son reuniones de comisión y faltan sesiones. Sí, efectivamente, todavía se está trabajando en eso, en la conformación de las comisiones, y todo pareciera indicar que en eso se nos van a ir el periodo de sesiones extraordinarias. La verdad que estamos a la espera de que se termine de definir y de que se convoque tanto a las reuniones de comisiones una vez que estén conformadas, que estén aprobadas las autoridades, como a las sesiones, ¿no? Pero la verdad que ya falta muy poco para que termine el mes de febrero y en poco tiempo ya empieza el periodo de sesión ordinaria. Claro. Agustín, a ver, Juntos por Río Negro son 2 diputados nacionales. Usted y el diputado Di Giacomo conforman un interbloque, Provincias Unidas, ahí son 5 en total. ¿Ustedes ya tienen confirmación en diálogo con el oficialismo, con Germán Martínez, las comisiones que ustedes estarían ocupando para el periodo 2022? Todavía no, estamos charlando, tenemos la expectativa de que sí, sobre todo las comisiones más sensibles en las que hemos pedido participar, que vamos a tener un lugar, pero todavía no hay una confirmación oficial. Pero sí, estamos en conversación con Martínez y con los referentes del oficialismo que están trabajando en eso, ¿no? Con Paula Penaca y con otra legisladora. Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bien, le hago una consulta, base su rol de diputado y su ex rol de ministro de Economía de la provincia. Hay una discusión respecto de los subsidios. Hoy está a la vista el tema del transporte público en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional también hay una discusión sobre los subsidios atrás de todo eso, mucho más grande. Digo, la posición de Juntos Somos Río Negro es la del Gobierno Nacional respecto a la discusión de los subsidios en la Ciudad de Buenos Aires o la de la administración porteña. Creo que efectivamente la discusión de los subsidios es la discusión que hay detrás del acuerdo con el fondo, que hay detrás de la necesidad de equilibrar las cuentas públicas a nivel nacional. Me parece que lo que se ha planteado respecto del transporte público de pasajeros es absolutamente razonable. Lo que se ha planteado, respecto de las líneas locales de colectivo que están subsidiadas por el gobierno nacional, por el presupuesto nacional, pero la discusión es mucho más amplia, ¿no? Porque hay muchas líneas que no son locales, que son interjurisdiccionales y que también en la distribución de los subsidios tienen esta inequidad, ¿no? Y hablo de las líneas que unen Ciudad de Buenos Aires con Provincia de Buenos Aires. También hay una diferencia abismal entre lo que pagan las líneas interjurisdiccionales de tipo urbano, similares a estas que hay en conglomerados urbanos en el interior del país, en Resistencia, en Neuquén, con Cipolletti, y así hay 6 o 7 puntos en los que las tarifas son muy distintas también. Entonces creo que si vamos a discutir los subsidios, deberíamos discutir los subsidios al transporte urbano de pasajeros de todo el país y establecer criterios objetivos y un criterio federal para la distribución de esos subsidios.
Creo que esa es la discusión del fondo que tenemos que dar, si no nos quedamos en la pelea de vuelta entre Nación y Larreta, y la verdad es que nosotros queremos dar una discusión más allá de esa pelea política que hay. Sí nos parece que está mal que Nación financie de manera inequitativa al colectivo de la Ciudad de Buenos Aires, pero tampoco queremos que se convierta esto en una discusión antiporteña, ¿no? Porque no es ese el espíritu. Sí creemos que hay mucho para revisar en lo que hace a la asignación de los subsidios que maneja el gobierno nacional, no solamente en el transporte de pasajeros, también en el gas, en la luz, en el agua, digo, en todos estos servicios que tienen en la mayoría de los casos una regulación y el poder concedente está en manos de provincias o de municipios. Hay excepciones donde el poder concedente está en manos del gobierno nacional y los subsidios que se asignan se lo hace de manera muy inequitativa. Entonces creo que es una discusión que hay que dar y esperemos poder darla con la profundidad que el asunto requiere. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Daniela Mosetic lo saluda. Ahora, la discusión que usted menciona recién sobre lo que dice lo del fondo, en realidad no es una discusión solamente por cómo se distribuyen, sino que el fondo quiere que sean menos los subsidios directamente. ¿Cómo compensamos eso? Porque no es una idea de sacar de un lado y poner del otro, sino que piden que realmente la economía crezca para dejar de depender de esto. ¿Cómo podemos apuntar a que la economía crezca o dejar de depender de estos subsidios? Bueno, esa es otra discusión sin lugar a dudas y en ahí vamos más que nada a los subsidios sobre los servicios públicos, a los subsidios a la energía. Claramente si el ritmo de las tarifas crece a un nivel menor al de la inflación, el monto de los subsidios es infinanciable por el gobierno nacional y produce los desequilibrios que produce. Esa es otra discusión que tiene que dar, que no produce distorsiones, bueno, en algunos casos sí, pero en reglas generales no produce distorsiones o inequidades regionales, pero ese es un planteo que debe resolver el gobierno nacional, ¿no? En la discusión que tiene con el fondo y sin lugar a dudas sería deseable que eso también se traiga al Congreso, no sé si junto con el acuerdo con el fondo o después, pero me parece que es una discusión que tenemos que dar. No hay duda de que ese es un gran problema, que los servicios no son gratis, tienen un costo, que en épocas de alta inflación ese costo sube, los insumos que se utilizan para brindar esos servicios públicos crecen en el costo y eso lo tiene que reflejar las tarifas, y si tenemos un desfasaje que produce desequilibrio en el presupuesto nacional, tenemos que ver cómo salimos gradualmente de eso. Pero la verdad es que sería bueno que eso también se discuta en el Congreso y que no dependa del Poder Ejecutivo Nacional de turno, que hace cambios o golpes de timón bruscos que llevan a que el presupuesto nacional pase, y si uno mira la correlación que hay entre el nivel de los subsidios y el nivel de los desequilibrios del presupuesto nacional, ve que hay una correlación muy alta. Entonces, sí, estoy de acuerdo, creo que eso hay que discutirlo también, ¿no? Ahora, Agustín, ¿cómo imagina esa discusión sin meternos en la grieta política y en el planteo político de si se le quitan subsidios para perjudicar a Larreta desde el gobierno nacional o si desde las provincias están mirando otra provincia desde el punto de vista político para quitarle subsidios? Bueno, es inevitable que existan esos roces, pero me parece que hay que dar paso en el sentido correcto. A ver, de vuelta, la discusión más de fondo es el nivel de los subsidios. El nivel de los subsidios, yo creo que ahí el que tiene que tomar la posta es el gobierno nacional y resignar esa facultad que tiene de decidir discrecionalmente cuál es el nivel de esos subsidios. Creo que una salida para eso es tratarlo en el Congreso y decir, bueno, las tarifas se van a actualizar de esta manera, entonces el nivel de los subsidios ya no va a ser algo discrecional del gobierno nacional, sino que va a estar dado de acuerdo a un consenso político que se logró en el Congreso. Luego, la distribución regional de los subsidios, cuando el gobierno nacional se mete a subsidiar servicios que son locales, como el transporte público de pasajeros, creo que es un gran ejemplo, también requiere de una regla que lleve equidad en esa distribución regional, y de vuelta, el gobierno nacional es el que tiene que resignar facultades
si quiere que se establezca una regla objetiva y esa regla se apruebe por ley en el Congreso, pero sería lo ideal, digamos, sería lo ideal que se dé esa discusión, porque de esa forma tendríamos estabilidad en el tiempo en la medida que se tome, ¿no? Diputado, otro tema que está presente para el Congreso es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por lo menos el pedido de endeudamiento, si se acompaña, si se da quórum y si se acompaña el pedido de endeudamiento del Ejecutivo Nacional. ¿Cuál es su posición respecto de eso? ¿Hay que dar quórum, hay que acompañarlo? Creo que es absolutamente necesario lograr el acuerdo con el fondo. Estamos esperando que el gobierno, que el Ejecutivo envíe el proyecto para conocer cuál es el alcance, si va a ser efectivamente solo el componente financiero del acuerdo, los desembolsos, las condiciones financieras, que en tal caso no es un nuevo endeudamiento, sino que más allá de la forma que se le dé, pareciera que es una refinanciación de la línea de crédito que ya el fondo le otorgó a la Argentina. Luego las condiciones, creo que es todo lo que discutimos antes, ¿no? Y me parece que va a requerir de discusiones puntuales de cómo se alcanzan esas metas que en definitiva se comprometan, pero no hay posibilidad de pensar en una Argentina en crecimiento, que genere empleo, que haya crédito para el sector privado si no logramos este entendimiento con el fondo, que si bien es una porción menor del endeudamiento total que tiene nuestro país, es clave porque todos los acreedores están mirando qué hacemos con el fondo, cuáles son las condiciones que pactamos y bueno, en definitiva lo que tenemos que construir es credibilidad, es volver a honrar nuestras deudas y por eso es tan importante este acuerdo. Diputado, recién estábamos comentando al aire un proyecto de diputados del Frente de Todos para incentivar la despenalización de la tenencia y el consumo personal de cannabis. Y es una discusión que tal vez va a tener eje en este 2022. ¿Cómo se paran ustedes frente a esto? ¿Tienen una posición tomada? Sí, bueno, mi colega y jefe del bloque, Luis Di Giacomo, preside la comisión no se me fue el nombre ahora, pero creo que es de adicciones o y nosotros tenemos una posición en contra y yo coincido con esa posición porque creemos que el consumo, y esto hay evidencia médica de que el consumo es dañino para la salud y hay que combatirlo en toda su forma. Luego me parece que hay una discusión más de fondo, ¿no? Y una discusión que nos excede como país incluso, y es si la prohibición a lo largo de tantas décadas ha tenido éxito o no, o tenemos que pensar en otra salida, pero digo un ataque económico, pero teniendo en cuenta o asumiendo que la droga es mala, porque no solamente produce efectos nocivos a la salud, sino que es la puerta de entrada a drogas más duras, y el Estado tiene que hacer un esfuerzo muy grande para que este mensaje llegue muy claro a la población. Y me parece que la forma como está presentado este proyecto trata de suavizar los efectos de la marihuana, trata de romantizar la marihuana como si la marihuana fuera algo bueno, que nos sirve para curar la salud, más allá de que pueda ser cierto que calmen dolores en determinados tratamientos puede ser útil. Me parece que no es el enfoque. Creo que tenemos que tener claro que la droga es muy mala para nuestros jóvenes, para nuestra población, y todas las drogas son muy malas. Pero de vuelta, también me parece que está pendiente una discusión más de fondo, más disruptiva si se quiere, que es reflexionar qué ha hecho la prohibición, si no es lo mismo que ocurrió con la ley seca a principios del siglo pasado, generar todo un mercado en negro muy violento, que produce muchísimas muertes al año, y tenemos que replantearnos si esa estrategia sirve o no sirve. Agustín, por ahora, cuando se habla de cannabis, para ustedes es el tema de que avancen el proyecto que tiene que ver con la industrialización del cannabis medicinal. Claro, ese es el proyecto de que estábamos hablando. Sí, por eso, pero no la despenalización. Sí, bueno, pero forma parte de esto de esta reflexión que estaba haciendo al principio, ¿no? Claro. Bueno, sí. Diputado, otra pregunta tiene que ver con una situación de su provincia, ya más en particular.
y también de vuelta apelo a su trabajo anterior de ministro. Algunas provincias que tienen muchos trabajadores golondrinas por la producción. Río Negro es una provincia que en determinado momento del año entran trabajadores para las cosechas y después se van. Están teniendo problemas para conseguir mano de obra o por temas de vacuna o por temas de costo. Digo, ¿cuál es el estado de situación de Río Negro? No, sinceramente no. Sí, dependemos sobre todo para la cosecha de trabajadores golondrina. O sea, Río Negro que llegan desde otra. Río Negro se sumó al decreto nacional por el cual se establece que aquellas personas que tienen un plan social pueden ir a un trabajo de este tipo, trabajo golondrina en blanco, y no pierden el plan social. La verdad es que no estoy en tema. Te pido disculpas, pero no te puedo responder. Sí, es cierto que dependemos de trabajadores. Bueno, ahí estamos perdiendo la cosecha, sí. En el Alto Valle, la cosecha. La verdad es que no lo sé, lo puedo checar. Agustín, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Por favor, gracias a ustedes. Gracias. El diputado Agustín Domingo, diputado de Juntos Somos Río Negro. La agenda del Parlamento Nacional, la agenda de la Cámara de Diputados está pasando por estas horas por aquí por DTV. Pausa en esta segunda edición. Nos reencontramos en un par de minutos. Gracias. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de Diputados TV. Hay que recorrer un camino todavía en función de las comisiones y del propio debate para poder tratar de unificar una posición. Yo me lo planteo a mí mismo desde el peronismo. El peronismo tiene que ir al siglo XXI. Tiene que construir también las ideas del siglo XXI y debatir con el resto de los espacios políticos. Es hora de resetear un poco nuestro chip y pensar que esa lógica de enseñanza de acumular tomos y contenido en el estudiante quizás no sea lo más útil de cara a lo que venga. De lunes a viernes. Avanza la danza que entreteje tus sueños y los míos. Los de tanta gente, los que dieron su vida, pero aún están presentes, y los que aquí seguimos, con uñas y con dientes. Cuerpo a cuerpo, de plaza en plaza, avanza. Si tú también lo sientes, Acá estamos para contarles todo lo que tienen que saber en materia parlamentaria. El principal desafío político de la Argentina, desde 2022 hasta fin del mandato de Alberto Fernández, es la cohesión de la coalición de gobierno. Nosotros, por supuesto que estamos de acuerdo con el proyecto que se viene impulsando desde el Gobierno Nacional. Los costos de producción, caso fertilizante, que es un insumo muy importante, han subido más del doble.
de lunes a viernes. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, es importante que utilices correctamente el barbijo cuando te encontrás con otras personas. Chequea que tenga 2 o 3 capas de tela. Úsalo siempre y cubriendo el mentón, la boca y la nariz. Recordá que los barbijos con válvulas y las máscaras no impiden la transmisión de COVID-19. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos a esta segunda edición por aquí por DTV, segunda edición por Diputados Televisión, y ahí lo vemos parado a David. ¿Por qué? Porque nos va a contar respecto y ampliar, ¿no? Porque este proyecto que tiene que ver con los incendios forestales, cómo combatirlos, el proyecto del diputado Aguirre, algo ya el diputado nos adelantó, algunos lineamientos, y que en la provincia, David nos decía el diputado, en la provincia hay cuerpos de bomberos, pero no específicamente, para algunos tipos de incendios es necesario un determinado cuerpo de bomberos, como es el caso de la creación de este cuerpo de bomberos forestales. Claro, es así. Esto es un proyecto que presentó Manuel Aguirre, que es el diputado con el que hablamos hace unos minutitos, es de la Unión Cívica Radical de Corrientes, y lo que busca es la creación de un cuerpo de bomberos especializado en incendios forestales, que se dedique exclusivamente a incendios forestales. El proyecto de ley propone crear un cuerpo de bomberos forestales dedicado a combatir focos de incendio en el país. Básicamente, teniendo en cuenta que lo que se está viendo en los últimos años es que se están incrementando la cantidad de incendios en el sur del país y en el norte del país. En la placa siguiente lo que vemos es dependerá directamente de este cuerpo de bomberos del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. En el caso de que el día de mañana ese ministerio cambie de nombre o desaparezca y quede dentro de otro ministerio, bueno, se mantiene en esa órbita. Y si se aprueba hoy, diríamos, está dependiendo directamente de Juan Cabandier, que fue cuestionado por el diputado Aguirre. Sí, totalmente. En coordinación con el Servicio de Manejo del Fuego, encargado de la coordinación de los recursos requeridos para el combate de incendios forestales, rurales o de interfase. Lo que se está viendo es esto, de que hay algunas provincias que tienen algunos bomberos capacitados para la particularidad que tiene el incendio forestal. Claro. Hay otras provincias que no, que solamente tienen bomberos o bomberos de las policías o bomberos voluntarios. Claro. Y el caso de Corrientes lo que deja a la vista es que sin gente profesional, capacitada, exclusiva para ese tema, es muy difícil llevar adelante el combate de este tipo de incendios. En la placa siguiente lo que establece el proyecto de ley es que se va a realizar un trabajo interjurisdiccional con 2 sedes, una en el norte, teniendo Corrientes como punto de coordinación, otra en el sur, en la provincia de Río Negro. Serán dedicación exclusiva para resguardar recursos forestales.
Corrientes tiene que la decisión de Corrientes, más allá de que el diputado es correntino, tiene que ver con que es la provincia del norte que tiene la mayor cantidad de bosques nativos de todas las provincias del norte. Claro. Digo, Misiones es otra provincia que tiene una gran cantidad de bosques, pero Corrientes en particular, desde el punto de vista hasta económico, es donde está el epicentro. Y en el caso de Río Negro, los vemos todos los años, también es la zona en el sur del país en donde se concentra la mayor cantidad de bosque nativo. El tema es como todos los proyectos y como todas las discusiones en la Argentina, es cómo se financia la creación de este cuerpo de bomberos de manera exclusiva. ¿Por qué? Porque necesitan tener, obviamente, materiales especiales, tienen que tener ropas especiales, maquinaria, los famosos aviones hidrantes, todo ese tipo de cosas. Entonces prevé el cobro de unas tasas mínimas por parte de los beneficiarios que realizarán los trabajos y recibirán capacitaciones operativas y técnicas de manera continua para la preservación de los bosques nativos o implantados en el país. Esto de los implantados también tiene que ver con la industria forestal. Claro. Digo, la industria forestal tiene como norma que cada vez que se tala un árbol se tiene que plantar 2. Entonces, digo, ahí lo que vos tenés es que hay bosque nativo, bosque que se implanta, y además se implantan diferentes tipos de árboles porque la madera genera un mayor recurso económico. Dispondrán de medios y recursos asignados por el Poder Ejecutivo Nacional y un financiamiento del 2% de retenciones a las exportaciones de madera para la creación de un fondo especial. De ahí es donde el proyecto establece de dónde va a salir la plata para, básicamente, la conformación de esos cuerpos de bomberos especiales, el salario de esos bomberos especiales, y también lo que decíamos antes, el tema de los aviones hidrantes, la maquinaria especial que utilizan estos tipos de bomberos para este tipo de incendio, la capacitación, que no es la misma capacitación que reciben los bomberos urbanos, obviamente, tienen que aprender un montón de tipologías de lo que tiene que ver con la zona, los vientos, todo ese tipo de cosas. Bueno, toda esa capacitación tiene un costo. Bueno, la idea es que salga de las retenciones, que el 2% de las retenciones que se cobra a la madera, bueno, vayan a este fondo especial. Acompaña a esta iniciativa los diputados de la Unión Cívica Radical, Mario Negri, Gabriela Lena, Fernando Carvajal, Martín Arjol, Ricardo Burjaile, Marcos Carazo, Lidia Escárate, Pero Galimberti y Francisco Monti. Pero digo, en esto de el conflicto económico que genera, por ejemplo, Burjaile es productor ganadero. Burjaile comentaba hace unos días atrás que este año la producción ganadera de su zona, que es en Formosa, va a ser muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque al quemarse todos los pastizales, no tienen con qué alimentar al ganado. Y si la idea es, bueno, me financio comprando pasto para el ganado, la ecuación económica para lo que es la generación de ganado no cierra. Si no cierra esa ecuación económica, vos lo que vas a tener te impacta de manera indirecta en la inflación, porque vos tenés menos cabeza de ganado que van a los mercados, con lo cual tenés menos carne, con lo cual tenés una oferta que se mantiene, una demanda que se mantiene y una oferta que cae. Eso hace subir los precios e impacta directamente la inflación. Entonces, desde ese lugar también algunos diputados están diciendo, ojo, prestenle atención a esto, presten atención a esto, porque no solo es una cuestión de las provincias y entonces que las provincias tienen un conflicto, sino que impacta en todo el resto nacional del el problema país. también, lo que está pasando, también desde el punto de vista económico. Bueno, un tema que es verdad lo que dice David, es lo que estamos viendo año tras año, cada vez hay más incendios forestales, incendios en distintos puntos de la República Argentina, la creación de este cuerpo especial de bomberos forestales, con sedes, uno en Corrientes, otro en la provincia de Río Negro. Me parece que también ahí, para tener cubierto lo que serían
la República Argentina y los lugares donde más están afectándose en los últimos años los diferentes incendios, más allá del trabajo que hay que hacer respecto a la intencionalidad o no de algunos incendios que se dan en distintos puntos del país. Eso claramente. Vos fíjate que en el invierno pasado lo que tuvimos fue un incendio voraz en la zona, en el sur del país, en Río Negro, que se llevó puesto casas de familia, donde el gobierno tuvo que poner un subsidio para esa zona para que se pueda recuperar. Digo, ese costo, lo que dicen estos diputados, es ese costo lo podés evitar con la conformación de... o sea, vos lo que no vas a poder evitar es, en el caso de los incendios, es que se produzcan ahora. Sí, lo que vas a poder hacer con esto es que se puedan atacar de manera rápida, profesional, que no sea la gente del lugar quien sale a apagar esos incendios. Seguro. Bueno, debates que se dan en el Congreso de la Nación, proyectos que van ingresando a la Cámara de Diputados de la Nación. Nos vamos a ir a la provincia de Salta. Diputado Lucas Godoy, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Bueno, diferentes proyectos que van analizándose. Este proyecto a partir de los incendios que se van dando en distintos puntos de la República Argentina. ¿En la provincia de Salta hubo incendios? Tuvimos incendios, no en la magnitud de lo que está sucediendo lamentablemente ahora en Corrientes, o lo que sucedió en Córdoba, pero han pasado también la época. En esta época menguan lógicamente porque en Salta durante el verano es muy lluvioso. Entonces, bueno, eso ayuda básicamente. A mí me parece que lo que hay que discutir también son una serie de delitos medioambientales, apuntar a lo que tiene que ver con la inserción en el Código Penal de este tipo de delitos, de incendios, pasando por desmontes ilegales o deforestación. Yo tengo presentado un proyecto para declararlo delito específicamente porque se ha demostrado claramente que las sanciones económicas, las sanciones administrativas no han resultado como para evitar este tipo de conductas ilegales, porque en definitiva eso son cuando no hay autorización, cuando no hay un plan de manejo, cuando no hay presentación ante las autoridades administrativas o cuando se realizan fuera de zonas permitidas, como las zonas rojas, determinadas por los relegamientos territoriales de acuerdo a la Ley Nacional de Bosques. Y forma parte de la estructura de costos de grandes empresas que definitivamente terminan desmontando con el costo que eso significa, porque saben que van a recuperar ese dinero de manera rápida, ¿no? Me parece que es un tema a discutir. Tiene que ver con una cuestión ambiental también, las sequías, los ríos, la baja de los ríos. No es aislado, digo, que se provoquen este tipo de incendios, que sucedan este tipo de incendios, sean accidentales o sean provocados. Me parece que la discusión tiene que ser mucho más profunda, sobre todo con la cuestión ambiental. Claro, y además el impacto que tienen, primero en las economías regionales y después en la economía general de la nación. Sin duda alguna, y además cuánto tiempo debe pasar para que el bosque vuelva a recomponerse, ¿no? O una tierra que ha quedado improductiva vuelva a ser productiva. Entonces son temas que me parece que hay que abordar más profundamente. No alcancé a escuchar el proyecto del que estaban hablando, pero me parece que tiene que ver más con el aspecto posterior, es decir, la emergencia para ir a apagar el incendio. Sí, lo que está bárbaro, pero digo, me parece que la discusión es previa y es en un ámbito más multidisciplinario, ¿no? ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Daniela Mosetti saluda. Buenas tardes. Bueno, el Frente de Todos está en plena discusión interna. Le quería consultar su postura sobre el acuerdo con el FMI y sobre, bueno, la discusión de fondo sobre dar el apoyo al gobierno o, bueno, intentar hacer alguna modificación. Bueno, a ver, modificación ya se ha aclarado, no se puede realizar en el propio proyecto de ley que envíe el Poder Ejecutivo. Aquellos que lo plantearon hablaban más bien de una modificación o planteos previos en el marco del acuerdo antes de que llegue como proyecto de ley al Congreso.
Mire, la verdad que yo lo he dicho aquí, lo he dicho en distintos lugares. A mí me parece que es importante sostener una discusión seria, responsable sobre este asunto, saber cuál es nuestro rol que nos toca, nos guste o no nos guste, pero en primer lugar saber por qué estamos aquí, y esto es importante. Ustedes lo saben, hace unas semanas andan circulando encuestas que muestran cómo la gente en un gran porcentaje desconoce que el préstamo con el FMI, por el cual estamos buscando un acuerdo para refinanciarlo, desconoce la gente que fue tomado por el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Esto en primer lugar. Y yo no creo que sea algo accidental, azaroso. Me parece que tiene que ver con una estrategia de comunicación por parte del Frente Cambiemos, de manera articulada con ciertos medios de comunicación de características más concentradas, que en definitiva terminan apoyando ese frente, para generar esa especie de olvido, podríamos llamarlo. Nosotros estamos en esta situación porque Macri se le ocurrió de la noche a la mañana, sin consultar a nadie, sin pasar por el Congreso, de manera irresponsable e insostenible recurrir al Fondo Monetario Internacional en un crédito stand-by que no tiene antecedentes, del cual llegaron 45.000 millones de dólares y que se fugaron básicamente la totalidad. No vino a generar condiciones de repago, inversión en el interior, inversión en infraestructura, inversión en agregado valor, en industria, en ciencia y tecnología, en salud, en nada. Lo dice el propio fondo, que hizo un análisis un poco crítico de la falta de controles, y lo dijo el propio Macri al decir que esa plata la usaron para pagarle a los bancos que se querían ir luego de las primarias de agosto del año 2019, cuando ya se venían fugando la plata desde que empezaron a otorgarla. Estamos en esta situación. Este año tenemos que pagar 19.000 millones de dólares, que la Argentina no tiene, y que además provocaría una gran crisis y un gran ajuste, que quienes más lo sufren en general son los sectores populares. Entonces, un acuerdo al que se pueda llegar, que sea el mal menor, es en algún aspecto positivo, porque claramente no hay nada para celebrar, no es nada bueno tener que estar acordando este tipo de situaciones, pero que te permita ese acuerdo. Además, no generar un ajuste sobre sectores populares, no generar una disminución de los subsidios, no ajustar en jubilaciones, en pensiones, no privatizar, todas aquellas medidas que siempre el Fondo Monetario Internacional impone cuando es acreedor de distintos países. Entonces, lo que tenemos que lograr es que ese acuerdo sea lo menos perjudicial para la Argentina, que no llegue con un ajuste para los grandes sectores, para los grandes sectores de la población, y en ese caso, lo que se ha informado hasta ahora, y seguramente ya vendrán los detalles del acuerdo, me parece que es, insisto con este concepto, el menos pernicioso, la solución menos perniciosa para los argentinos y las argentinas, que nos va a permitir seguir en una senda de crecimiento, de inversión, que va a lograr que la economía funcione nuevamente y ese crecimiento, por supuesto, pueda llegar a ser distribuido de forma equitativa en todo el país. Ahora, diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Cómo le va? El acuerdo en sí mismo trae un ajuste, tiene que ver con la discusión, por ejemplo, que se viene dando desde muchísimos lugares. Usted es una provincia del norte del país, trae un ajuste, y el ajuste es a través de subsidios. Lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, que los niveles de subsidio que tiene la Argentina respecto de las tarifas, por ejemplo, de los servicios públicos, es muy alta. En la discusión interna del bloque del Frente de Todos, ¿hay algún parámetro que dicen, bueno, este es el límite, hasta acá llegamos? O por la discusión interna suya, este es el límite, esto es lo que yo acepto y esto es lo que no acepto. Miren, es una cuestión de diálogo y de un conocimiento más profundo. No quiero ser irresponsable y plantear una generalización sin mayor conocimiento. Yo no creo que nadie del gobierno, ni por supuesto de nuestro frente y nuestro bloque, esté dispuesto a generar un ajuste que provoque un daño a la gran mayoría del pueblo argentino. Me parece que podemos discutir desde otros lugares dónde van los recursos del Estado. Estaba viendo un artículo hoy que tenía que ver con
un trabajo que está planificando la FIP, por ejemplo, para generar mayor cantidad de controles, para que de esa manera exista mayor recaudación, y eso me parece bárbaro. No hay que asustarse, porque lo que está planteando la FIP es buscar mayores controles para evitar la evasión, que es un delito. En primer lugar, porque vi por ahí que hubo algunas quejas de una supuesta actividad o comportamiento persecutorio de la FIP, nada más Alejandro Larrea cumple con su rol. Pero el otro que tiene que ver con subsidios, me parece que la segmentación que se está planteando, que se está discutiendo, es positiva. Me parece que es algo que es un tema que debe ponerse sobre la mesa y mirar además las injusticias y las iniquidades de este país. Se está discutiendo la segmentación en cuanto a las tarifas, por ejemplo, eléctricas, en lo que tiene que ver con algunos sectores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ciudad más rica del país, con nivel de PBI mucho más rico que Salta, por ejemplo, y con niveles de ingresos familiares muchísimo más altos, y esas tarifas que pagan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son mucho más bajas que las que pagamos aquí en Salta o en cualquier otro lugar del interior. Es decir, se está planteando la segmentación sobre los sectores con mayor poder adquisitivo. Ni hablar con lo que pasa con el transporte, donde se ha planteado una transferencia y dejar de continuar con un comportamiento verdaderamente injusto que tiene que ver con financiar o subsidiar con recursos de todos los argentinos el transporte solamente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se tiene que hacer cargo de esa autonomía que reclama y que es justa y legítima, pero con propios recursos. La provincia de Salta y todas las provincias destinan recursos para el subsidio. Y yo leía que el colectivo, bueno, porque además uno de estos son datos que se conocen, pero está alrededor de 18 o 20 pesos 18 dentro pesos. del radio del territorio, de los límites de la ciudad. Y aquí en Salta, el colectivo está a 40 mangos, 41 pesos. Y esto es en el ámbito municipal, porque cuando excede a municipios aledaños, cada vez va costando más. Y en otras partes del país, exactamente lo mismo. Y por esta razón, por ejemplo, los gobernadores del Norte Grande se reunieron en Iguazú hace unos días y plantearon la necesidad de continuar con algo que se había logrado desde el bloque del Frente de Todos, que era incrementar el subsidio para el interior en 42.000 millones de pesos para este año, cuando el año pasado fue de mucho menos, 20 y pico mil, pero estamos hablando para todo el interior de 42.000 millones y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le entregaban entre 12.000 y 14.000 millones de pesos, o siguen pagándole el sueldo, de acuerdo a lo que no sabía, pero me acabo de enterar que le siguen pagando el sueldo a la policía de la ciudad. No se le paga, la nación no le paga el sueldo a la policía de la provincia de Salta o la de Tucumán o la de Jujuy. Entonces me parece que estos debates se deben dar en un marco de una distribución equitativa de las cargas y también de los recursos, porque si continuamos de la misma manera, lo que está absolutamente claro es que no vamos a modificar estas asimetrías estructurales que provocan que en muchos sectores de nuestro país, y sobre todo en aquellos más pobres, como es el Norte Grande justamente, las condiciones de desarrollo sean claramente inferiores a las del centro y el sur del país. Ahora, diputado, me voy a poner en porteña, pero lo pregunto sin ningún ánimo. Digo, teniendo en cuenta el tamaño de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, y los trayectos que nosotros hacemos para acudir a nuestro trabajo, por ejemplo, venía acá al centro, venía al Congreso desde el conurbano. ¿En Salta existen estas distancias, estas combinaciones de 2 o 3 transportes por día? Pero la ciudad de Salta es más pequeña que la ciudad de Buenos Aires. Sí, pero la ciudad de Salta está compuesta de alrededor de 800.000 personas, Salta y además municipios cercanos, digamos, que ya empiezan a conformar lo que se denomina un gran Salta. Y sucede esto también. Y nosotros tenemos el beneficio de que el segundo que tomás sale la mitad, y eso tampoco sucede allá. No, sí hay un beneficio que fue determinado por el gobierno anterior, que fue una gran política continuada por la actual gestión, que es el boleto estudiantil gratuito. Eso lo tenemos en Salta, ¿no? Y el boleto para jubilados y jubiladas también es gratuito. Entonces, y esos son con recursos provinciales, más allá de los subsidios que recibe Salta en el transporte, como reciben todas las provincias. Lo que pasa es que también hay que comparar no solamente la cantidad de gente que existe en Cava, sino los recursos con los que cuentan, el presupuesto con los que cuenta, los impuestos con los que cuentan para destinar a gastos del Estado. Y el índice y el nivel de NBI y el índice del PBI, podríamos llamar, sí, bueno, así se denomina el PBI de cada provincia. Van a ver que hay situaciones
realmente injustas. Y entonces esta famosa autonomía debe venir de la mano de hacerse cargo de las responsabilidades que le corresponden, como en este caso como cualquier hijo de vecino, como todas las otras provincias. Ni más ni menos, porque hablamos de esto y usted me dice del conurbano, sin embargo la provincia de Buenos Aires destina mucho más recursos en términos porcentuales, no estoy hablando en plata seguramente, porque es una provincia grande, pero en términos de porcentaje, mucho más recursos en subsidios propios al transporte que la ciudad autónoma. Claro. Entonces, Lucas, aquí esta discusión, ¿cómo imagina que se tiene que llegar a dar? Porque se va a tener que dar también aquí en ámbitos del Congreso, respecto a qué es lo que va a pasar aquí con los subsidios. El planteo en su momento es que esto ya tendría que estar definido a partir de la ley, bueno, no recuerdo el número, pero justamente de asunción de competencias por parte de la ciudad y de autonomía por parte de la ciudad. A mí me parece una medida justa, ni más ni menos, que la ciudad se haga cargo de lo que le corresponde, sea la seguridad, sea el transporte con recursos propios y que reciba la coparticipación que le corresponde y los subsidios que le corresponderán en su momento por presupuesto, así como todas las otras provincias. Yo digo, ¿por qué tomé el guante en esta situación, en este debate? Como persona del interior, que hemos visto constantemente esas asimetrías que no se han resuelto, que en algunas épocas han sido menores, con mayor intervención del Estado, entre el 2003 y el 2015, con mayor inversión del Estado, que permitieron un crecimiento, pero que nunca terminaron de resolverse definitivamente. Y así podemos hablar de todas las áreas, de educación, de universidad, de ciencia y tecnología, de trabajo genuino, del empleo formal, de inversión en infraestructura, de lo que a ustedes se les ocurra. Hay una diferencia abismal entre, sobre todo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el resto del interior. Y ni hablar, y hablando también de lo que tiene que ver con el norte grande, que es de las regiones más atrasadas, con el resto del país. Entonces, estos son los debates que hay que poner sobre la mesa. Y lo decía que recogí este guante porque tenía que ver con esto de los subsidios. ¿Cuáles son las políticas que hay que implementar para evitar estas medidas verdaderamente injustas? Ahora, respecto de la discusión de los subsidios, cuando se discutió el presupuesto, el bloque del oficialismo, junto a otros diputados también de las provincias, lo que discutió básicamente es el incremento del monto de los subsidios hacia las provincias. Digo, había obtenido, como usted bien transporte, me dice usted. Sí. Habían obtenido, como usted bien dijo, 20.000 millones más de pesos, ¿no? Una cosa así. Pasaron de 20 a 40. Así es. Ahora, Sí, y tengo entendido que hubo un compromiso por parte del Poder Ejecutivo, del Presidente de la Nación, en cumplir con esta medida, con este presupuesto, con estos recursos, en realidad, porque el presupuesto fue prorrogado. Entonces, con cumplir con esta medida y con esos recursos, que va a ser muy positivo para el interior del país. Otra discusión que tienen respecto también de los subsidios, y lo hablábamos hace un ratito con un colega suyo también del norte del país, tiene que ver con la tarifa energética. Digo, las provincias del norte, algunos legisladores de las provincias del norte están pidiendo que haya un trato similar al que está teniendo hoy el sur del país respecto de la tarifa de gas, que es más barata, respecto de las zonas que son bajo cero, en la tarifa eléctrica en el norte del país por las altas temperaturas. Digo, eso también para usted es una discusión de más subsidio o reorganización de esos subsidios. Bueno, es una discusión. Luego se podrán ver los mecanismos de solución, pero el diagnóstico es absolutamente claro. Nosotros en el interior del país pagamos más caro las naftas, pagamos más caro el gas. Ahora nosotros aprobamos una muy buena ley que ha llevado una mejor distribución, una distribución más justa en cuanto al valor básicamente del gas, que es la ley de zonas frías, ¿no? En la cual fue incluida gran proporción de la provincia de Salta, sobre todo en lo que es la capital para el oeste, donde las temperaturas en invierno son muy crudas realmente. Pero lo que pasa es que se previó ahí, o se estableció ahí, que debemos discutir también zonas cálidas. Y es importante esto, ¿no? Porque ¿qué sucede en Chaco, en Santiago del Estero, o en Misiones, o en Corrientes, durante
las épocas de verano. En Salta, incluso, nosotros tenemos una diversidad geográfica que logra que en invierno haya localidades con bajo cero. Y por el otro lado, en verano, tenemos al norte de la provincia, aquella que limita con Formosa, con Bolivia, con Paraguay, temperaturas de 50 grados. Ni hablar que, sobre todo esas zonas son, además, el interior del interior, digamos, y con menores condiciones de desarrollo. Y pagan una boleta de luz, una familia de escasos recursos, mucho más alta que la que paga un piso en Recoleta, en Buenos Aires. Yo no quiero que esto suene como un reclamo y un llanto que es el histórico del interior, pero digo, hay que mirar un poco las distintas realidades para ver cómo durante el transcurso de mucho tiempo, creo que desde siempre, los recursos del Estado Nacional han sido mal distribuidos. Me parece que es oportunidad para tomar esa discusión y empezar a buscar soluciones. Diputado, ¿tuvo algún contacto presencial o virtual con Germán Martínez y cómo ve esta nueva etapa? Hay muchas diferencias en este perfil con el antecesor. ¿Cómo ve el bloque del Frente de Todos? Sí, claro, seguramente diferencias habrá. Seguramente ustedes además serán los que, en términos públicos, podrán determinarlas y bueno, y se verá también el trabajo de Germán en el transcurrir del tiempo. Contacto he tenido telefónico y seguramente en esta semana que estaremos por allá, en las próximas vamos a tener un contacto personal. Nos ponemos a disposición, por supuesto, como para que este gran desafío que tiene por delante podamos llevarlo de la mejor manera entre todos los diputados y las diputadas del Frente de Todos. Lucas, esta semana podrán avanzarse en lo que es la conformación de alguna comisión, pensando en este periodo de sesiones extraordinarias. ¿Podrá haber alguna sesión antes que finalice, es decir, la semana que viene, ya como cierre de lo que es el periodo de sesiones extraordinarias aquí en el Congreso de la Nación? Bueno, espero que así sea. Sé que se está discutiendo, lógicamente, como cualquier discusión, cuando hay un recambio de medio término en la composición del cuerpo, la conformación de las comisiones, sus presidencias. Sé que están las autoridades del bloque, he hablado con Cecilia Moró al respecto sobre esta discusión y bueno, me imagino que continuará este tiempo. Espero que podamos tener una sesión aquella que pueda ser consensuada respecto de los distintos temas. Hay muchos de ellos, entre eso pongo solo uno como botón de muestra, que tiene que ver con la prórroga de la ley de fomento a la construcción. Me parece que es una buena ley. La construcción es un gran aparato productivo de movilización económica del país, tanto el sector privado y por supuesto la obra pública. Bueno, y aquellas otras, tantas otras que fueron incluidas en el decreto de extraordinarias. Así que espero que podamos tener sesión la semana próxima, lo más pronto posible, para debatir algunos temas que me parece que sería interesante debatir. Respecto de eso y el Congreso que viene, hay claramente una paridad y en las últimas sesiones del año pasado se demostró que es como, de alguna manera, para decirlo lo más práctico posible, es muy finito. Digo, si alguno se enferma, si alguno pierde el avión, si alguno llega tarde, cambia radicalmente la discusión. Digo, ¿cómo ve que va a ser este Congreso a partir del 1 de marzo? Digo, el rol de Martínez será más encontrar esos consensos con los bloques más chicos que internamente, o aunar internamente y después salir a buscar a los bloques más chicos. Siempre hay que buscar consenso, tanto interna como externamente. Nosotros, creo yo, desde el Frente de Todos, del bloque del Frente de Todos, hemos mostrado mucha voluntad, ¿no? De buscar ese diálogo y ese consenso en un montón de leyes que se trataron y que no se trataron también durante el transcurso de estos 2 años. Invitando a otros sectores, invitando a sectores de la oposición, mostrando cómo cuando la oposición se oponía a un proyecto era el mismo que ellos impulsaban cuando eran oficialismo. Entonces, a eso quería ir. Me parece que lo central, espero que sobre todo desde el Frente Cambiemos, se comporte de manera racional, responsable,
Claramente, esta conformación del cuerpo la ha decidido la gente, ¿no? Esto está absolutamente claro, ha decidido quiénes son, cómo se va a conformar la Cámara de Diputados y el Senado, pero espero que tengan la adultez, la responsabilidad, la seriedad como para trabajar conjuntamente en leyes que definitivamente cumplan el objetivo para el cual están destinadas, que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de la gente, con resolver demandas sociales insatisfechas, con buscar soluciones, y no que se transforme en un teatro de operaciones, podríamos llamarlo, de clausurar el trabajo del Congreso o de entorpecer la labor del gobierno, de buscar que nos vaya mal para que a ellos les vaya bien. En definitiva, lo que digo es que sea que nos toque jugar el rol de oposición, de oficialismo, tener ese rol, porque así lo ha determinado una elección democrática, nosotros tenemos que pensar más allá de nosotros mismos, de nuestras apetencias, de nuestros intereses, dejar de mirarnos el ombligo y pensar que finalmente cualquier decisión que tomamos va a repercutir de manera positiva o negativa en la gente. Lucas, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Por favor, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El diputado Lucas Godoy, diputado del Frente de Todos por la provincia de Salta, la actividad en el Congreso de la Nación, la agenda del Congreso, la posibilidad a lo mejor esta semana de ir conformando por lo menos alguna comisión, la posibilidad, veremos, de ser así, de concretar alguna sesión en este periodo de sesiones extraordinarias antes del 1 de marzo, que comienzan las ordinarias con la presencia del presidente de la República. El 1 de marzo, el presidente Alberto Fernández. También empiezan ya a hablarse de expectativas respecto al discurso, al mensaje que pueda llegar a dar el presidente, pero lo cierto es que también hace minutos hablábamos de la agenda internacional del Congreso de la Nación, la agenda internacional de la Cámara de Diputados, la presencia de una delegación que fue al Parlatino, que se reunió en la ciudad de Panamá, ahí donde estuvieron diputados, senadores, analizando diferentes temas, y también la agenda desde el punto de vista internacional de los diputados que acompañaron, en este caso el diputado Eduardo Valdés, que acompañó al presidente de la Nación, a Alberto Fernández, en su gira por Rusia, por China, por Barbados, y la conclusión fue la siguiente. No solo es en este tiempo, en tiempos de Donald Trump también había un gran conflicto entre Estados Unidos y China. Concretamente creo que el que más castigó a China fue Donald Trump, y sin embargo en ese momento es cuando usted está relatando que Mauricio Macri lo condecora a Xi Jinping y le da la importancia que le da en las reuniones del G20 tanto a Vladimir Putin como al presidente de la República Popular China. Yo creo, no es distinto esta ideologización con la misma ideologización que se tomó sobre las vacunas. Cuando hablamos de la vacuna Sputnik o cuando hablábamos de la vacuna Sinopharm. Son los mismos sectores políticos que la verdad que da vergüenza, porque querer convencer que Vladimir Putin es comunista es no entender, es un insulto a la inteligencia, a la lectura, a lo que... O sea, yo creo que si hay alguien... Y una falta a la verdad Vladimir también, Putin ¿no? Era... ¿Cómo? Y una falta a la verdad. Pero claro que es una porque falta no es a la verdad. comunista. Vladimir Putin en épocas del comunismo fue vicealcalde de San Petersburgo. Y hay un reportaje de él en ese momento que le hacían a varios líderes de la líderes emergentes del comunismo ruso, y le preguntaban quién eran las personas que en su conciencia lideraban o eran los líderes en los cuales se pensaban. Y él habló de Pero el Grande. Imagínense, ya en aquel tiempo, en épocas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Vladimir Putin admiraba a Pero el Grande, nada que ver ni a Lenin ni a Stalin. Sinceramente, creo que se hace con toda intención y premeditación y querer seguir una línea que en los 60, 70 daba resultados. Hoy el mundo postcomunista, después de la caída del muro de Berlín, es absolutamente distinta. Entonces, yo que viví hace muy poco la discusión de las vacunas,
veo tan parecido, y los mismos sectores periodísticos y políticos, pero después se impone la verdad. Creo que es muy importante para el país lo que se ha firmado con la República Popular China y con lo que se ha conversado con Vladimir Putin, y espero que se concreten las inversiones que ha planteado el gobierno de la Federación Rusa, ¿no?, en la Argentina. Bueno, ahí estaba Eduardo Valdés, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. El oficialismo espera que sea ratificado por un nuevo periodo como titular de esta comisión. El diputado que acompañó al presidente Alberto Fernández a su gira internacional por Rusia, por China y por Barbados. Y la conclusión que hacía el diputado. Vamos a hablar del proyecto de ley de compra argentino. Es una de las iniciativas que integran los 18 puntos habilitados por el Poder Ejecutivo para discutir en este periodo de sesiones extraordinarias. Algo que aquellos que estuvieron analizando ya en primer caso el tema señalan que es importante para las pymes y es importante en definitiva para lo que tiene que ver con la economía de la República Argentina, principalmente en ese motor, que son las pymes y las micropymes, más allá de lo que pueden ser las grandes empresas, pero principalmente apuntando a las empresas más pequeñas como para tener un desarrollo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de perspectivas y de planificación, la aprobación de este proyecto de ley de compra argentino que Dani Mosetic nos va a ampliar ahora. Sí, es un proyecto que vino del Poder Ejecutivo en diciembre pasado. Recién lo estaba vinculando también con otro proyecto, la Ley Agroindustrial, que ya comenzó a tener cierto movimiento en la Cámara de Diputados la semana pasada, una reunión entre Sergio Massa y el ministro Julián Domínguez. Y esta también es una iniciativa que va a favor de esta reactivación post-pandemia, que está reclamada desde muchos sectores, que fueron muy golpeados durante 2020 y 2021, y bueno, que están esperando este resurgimiento y bueno, con algún empujón por parte del Estado. Acá en la Ley de Compra Argentino busca dar una preferencia a la adquisición, locación o leasing de bienes de origen nacional para entidades de la Administración Nacional, empresas y sociedades del Estado y organismos descentralizados. La intención es esta: frente a una opción de productos importados, de insumos, de contrataciones, de partes de productos que vengan importados, sí se puede, y en Argentina siempre se le va a dar prioridad a los productos que se produzcan en la Argentina. En algunos casos es más claro, en algunos otros casos Argentina no lo produce. Argentina produce algún producto que tiene demasiados componentes extranjeros, entonces ver la posibilidad de reducir esa proporción. Y bueno, ahí habla de Administración Nacional, empresas, sociedades del Estado y organismos descentralizados, con la gran participación del PAMI, en ese caso, porque este proyecto apunta bastante a regular y mejorar un poco la provisión de medicamentos. Claro, que son además organismos que consumen y mucho. Exactamente, exactamente. Todo lo que es Administración Nacional es un montón. Sí. Sociedad del Estado, por ejemplo, y todas las empresas también que pertenecen al Estado. Por eso, poner una preferencia para todo lo que sea producido dentro de la Argentina. Ahí algunos detalles más sobre el proyecto. ¿Qué dice el proyecto? ¿Cuándo un bien es de origen nacional? Para que entre dentro de esta ley, ¿no? Un bien es de origen nacional cuando ha sido producido o extraído en el territorio de la República Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el 40% de su valor bruto de producción. Es decir, que tiene una tolerancia de hasta el 40% de lo que es la composición importada. Esto tiene una doble faceta. Por un lado, incentivar, dar prioridad a todo lo que se produce en Argentina, y por otro lado también frenar la salida de divisas, las compras al exterior, todo lo que el Estado pueda recortar en eso de dar los dólares que tiene, lo va a hacer. Sustituir importaciones. Se hablaba de cerca de 500 millones de dólares. 500.000. Al año. 500.000 millones de dólares al año. Y justamente también lo que recién decíamos de la ley agroindustrial, también
tratar de evitar comprar lo que no necesitamos y aumentar en lo posible las exportaciones. Sería el otro canal, que venga esas divisas que el Estado está necesitando. Otro de los puntos de la ley habla, en el caso de la obra pública, la provisión de obra pública es de origen nacional cuando al menos el 50% de los materiales utilizados en la obra cumplan con el requisito de bienes de origen nacional y de origen nacional. El control va a ser por parte de la Comisión Bicameral de Contratos de Participación Público-Privada, que todavía no existe. Ahí vemos lo de la obra pública. Hay muchos insumos en lo que es la construcción, sobre todo, que tienen un componente importado. Por eso ahí hace un pequeño detalle, un 10% más de tolerancia, porque en principio no es factible de llegar a ese 40%. Por ahí da ahí una mayor flexibilidad, pero también poner el foco en cuanto más se produce en Argentina, mejor. La ley también incluye un apartado, que es lo que genera un poco de polémica, que también si incluso el precio establece los márgenes, si el precio es mayor, de acuerdo que el margen, se debe preferir la opción argentina también. Lo que puso algunos peros por parte de la oposición es, si esto nos va a salir más caro, ¿cuál es el beneficio? ¿De dónde sale este financiamiento? ¿O por qué se aprueba ese presupuesto? ¿No está siempre puesto la eficiencia del Estado en gastar menos? Bueno, sí y no. Esto seguramente va a llegar al momento del debate en comisión, va a surgir esta diferencia. Hay una placa más. La idea de esta comisión bicameral es convocar a la autoridad de aplicación con frecuencia semestral para que venga a contar un poco cómo está esta situación. Se analizarán los contratos y se establecen multas y sanciones de entre el 5 y el 50% del valor del contrato para quienes no cumplan con la normativa. Esto de analizar los contratos y de convocar a la autoridad de aplicación va en paralelo a lo que puede evaluar la SIGEN y la Auditoría General de la Nación. No quita esos controles que se hacen de las actividades del Estado. Y un detalle más, que también prevé, en el caso de que no se cumpla con esto, la suspensión de los contratos de entre 3 y 10 años. Y bueno, y se invita a las provincias, municipios y a la Ciudad de Buenos Aires a adherirse. Claro, bueno, estos son los datos centrales, los puntos centrales de este proyecto de ley de compra argentino. Otro de los proyectos que tienden, en definitiva, a marcar la agenda desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, pensando en lo que es el desarrollo productivo de la República Argentina, ¿no? Sí. Que se suma a otras iniciativas que tienen ese carácter, ese perfil productivo, económico, financiero. Sí, este proyecto de ley lo que busca es ampliar la ley de compra argentino, dándole mayor preponderancia a las pymes en la Argentina. Y obviamente, como estaba explicando Dani recién, tiene que ver con una sustitución de importaciones. Claro. ¿Para qué? Para contener la salida de divisas, que es el cuello de botella que tiene la Argentina, el histórico cuello de botella que tiene la Argentina para crecer. ¿Qué es lo que le sucede? Para que el sector industrial pueda crecer, necesita importar. Si el 90% de lo que importa la Argentina, el 85% más o menos, son piezas, son partes que son necesarias para terminar de producir algo en la Argentina. Sin eso, la industria no crece. Ahora, para eso hace falta dólares. Entonces, con esto lo que se busca es que las grandes empresas también lo que empiezan a hacer, o el Estado también lo que empieza a hacer es incrementar las compras de las pymes. ¿Para qué? Para que las pymes puedan crecer en lo que tiene que ver con el volumen productivo. Porque a veces lo que sucede es que no se meten a hacer, las pymes argentinas no tienen espalda financiera para poder generar un producto necesario para poder competir en el mercado. Entonces, frente a eso, cuando tienen la posibilidad de tener un mejor precio, tener una mejor forma de pago y asegurar que tienen cierta previsibilidad a la hora de mirar los contratos con el Estado Nacional, hacen esa inversión
para poder salir a competir. A ver, si hablamos de este proyecto, tendríamos que hablar también, sumando al proyecto de compra argentino, pensando en esos proyectos que van pensando en el desarrollo de la República Argentina. El proyecto de ley de agroindustria, el proyecto de ley de hidrocarburos, de movilidad sustentable. ¿no? El incentivo automotriz también. Exactamente, sí, ¿no? Hay... Que es prácticamente el único que de los últimos proyectos y obviamente de la cantidad de los proyectos que conforman los temas habilitados para este periodo de sesiones extraordinarias, sacando lo que sería la reforma del Consejo de la Magistratura, el resto de los proyectos casi entrarían dentro de ese grupo de proyectos que tienen que ver con la producción, con el desarrollo del país. Sí, porque incluso el consenso fiscal forma parte de ese paraguas también de la distribución de los recursos. Así que sí, es una agenda bastante económica. Habría que sacar el proyecto de HIB. Claro, sí, ¿no? Claro. Tiene que ver con la salud. Pero en lo que es lo grueso, por eso, en este caso, con la conformación de las comisiones, no serían tantas comisiones las que fueran necesarias para eso. Ya con presupuesto de Hacienda, ya teniendo eso conformado, más algunas más, de industria, de comercio, yo creo que con eso se podría... Además porque salen en conjunto, si estamos más o menos de acuerdo en todas, charlamos, bueno, yo te agrego esto en esta ley, a mí me sirve más, una provincia puede proponer, pero creo que tendrán que salir como conjunto, por eso no están avanzando, vamos a ver. A ver, se me ocurre también la Comisión de Educación por el tema de la creación de universidades, la universidad de... Sí, hay un tema en creación de universidades, 2 parques nacionales. 2 parques nacionales. Después el proyecto de HIB. Pero después todo lo demás forman parte del paquete económico, el famoso paquete post-pandemia, la reactivación post-pandemia, que tiene que ver con incentivos a la producción, básicamente. Y crear, lo que se tendría que también conformar es la bicameral de seguimiento y análisis de la deuda. Claro. ¿No? Pero, ahí iría finalmente, en cuanto ingrese el proyecto de ley o el acuerdo con el fondo, iría a esa comisión bicameral. Sí. Esa es la idea, que se discuta en una sola comisión. Sí, que se discuta en una sola comisión y se discuta una sola vez, básicamente, porque la Argentina tiene un problema también de plazos. Digo, para finales de marzo tiene que pagar 3.200 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y además de eso, la deuda que tiene de casi 3.000 millones con el Club de París vence también a finales de marzo, principios de abril. Sí, finales de marzo que estamos hablando, pero serían casi a mediados de marzo, que es el 20 más o menos. 20, claro, 22. El 20 ¿no? de marzo. Ya estamos hablando lo del fondo, creo que es el 22. El 22 de marzo se tiene que pagar 3.200 millones de dólares. Y la Argentina no puede hacer frente a ese pago. Y aparte lo que tiene es eso, sin el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que se gatilla es la deuda con el Club de París, que la Argentina lo que consiguió el año pasado es una especie de waiver, una especie de perdón por el tiempo. Lo que hizo fue estirar el tiempo y le dijeron, bueno, les damos tiempo hasta marzo para que ustedes arreglen con el Club de París, con el Fondo Monetario Internacional, y se acuerdan con el Fondo Monetario Internacional, se refinancia la deuda del Club de París. Claro. Pero si no acuerdan, van a tener que pagar, y son alrededor de 2.500 millones de dólares. Claro, ya no hay más nada. Que se suman a los 3.200 millones de dólares que tenés que pagarle al Fondo Monetario Internacional para no entrar en default. Claro. Lo cual hace que la Argentina, lo más probable es que si no consigue un acuerdo para mediados de marzo, y va a tener un conflicto bastante importante. Por eso lo que estamos viendo por estas horas y en las últimas semanas es que se está hablando mucho, más allá de las declaraciones que van haciendo los diferentes diputados y el trabajo que me parece que Germán Martínez está haciendo de lleno, con el foco puesto junto con Sergio Massa, en la construcción de mayorías en la Cámara de Diputados. Además de, por ahora, el interrogante respecto a si esta iniciativa, el acuerdo con el fondo, ingresa por diputados o ingresa por el Senado. Pero indistintamente, en el caso de diputados están trabajando, pensando, yo creo que hasta que el proyecto va a entrar por acá. Sí, hay una... hay versiones, obviamente, por todos lados respecto de por dónde va a entrar. Lo cierto es que la conformación de la bicameral lo que te asegura es eso, un trámite único. ¿Esto qué significa? Que se trata de la bicameral y si entra por el Senado o entra por diputado, bueno, una vez que hay dictamen va a la sesión, sea en el Senado o en el diputado. Y si hay dictamen, lo más probable es que se apruebe por la conformación de la bicameral.
y pase rápido, porque el punto es ese, que sea rápido. Porque que sea a partir de expeditivo. cómo salga el dictamen y las firmas que tenga el dictamen y lo que vienen anunciando y hablando los propios protagonistas del Congreso de la Nación, principalmente Juntos por el Cambio, que con algunos matices estaría casi acompañando. Si pasa por la bicameral no debería pasar por ninguna Por otra otra- comisión. Con esas firmas alcanza. Y no solo que no pasa por la comisión, sino que una vez que sale de una cámara y va para la otra, no tiene que ir a una comisión, va derecho Claro. al recinto. Bien. Claro, exactamente. Eso gana discusiones en lo político y también quita discusiones plasmadas en lo mediático, me parece, ¿no? Porque Sí, no, y además no quita implicaría- también porque la instancia de las comisiones también y puede llegar a ser un obstáculo porque puede haber esas diferencias y las lleva directamente al recinto. O sea, Claro. si en el recinto ya el oficialismo tiene el número, estaría más tranquilo No, y sin además pasar por ese conociendo trámite. cómo va a quedar conformada la comisión, bueno, ahí uno ya va a saber de Sí. qué manera, cómo puede salir el dictamen. Exacto. Quiénes son las firmas en contra o no, a partir del dictamen que tenga digamos, este proyecto. Y cuando llegue al recinto, llega obviamente ya con un análisis y evita también un desgaste al propio ministro de Economía, porque seguramente Guzmán va a venir al Congreso Sí. para discutir este tema. ¿Y dónde va a ir? Va a ir a la comisión bicameral y lo seguirá el debate a lo mejor posiblemente en uno desde el recinto de la Cámara de Diputados o en las galerías del Senado, pero lo cierto es que no generaría todo un desgaste de tener que 2 veces ir el ministro o algún otro funcionario venir aquí al Congreso. Buena parte de todo eso se va a resolver en el momento que se resuelva la discusión de qué es lo que tiene que mandar el Ejecutivo al Congreso de la Nación. ¿Por Claro. qué? Porque hay unos que dicen, bueno, lo que tiene que mandar el Ejecutivo es solamente el pedido de autorización para la toma de deuda de los 45.000 millones de dólares. Sí. Frente a eso, Claro. es un pedido de autorización. Ahora hay otros que dicen, bueno, no, tiene que mandar el acuerdo con el Fondo Seguro. Monetario Internacional. Ahí eso me parece un poco más complejo. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta discusión aquí en el Congreso y fuera del Congreso en lo que tiene que ver con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. David, gracias. No, gracias a vos. Dani, gracias. Hasta luego. Con usted también, gracias por estar ahí. Quédese en la continuidad informativa de DTV para tener más opiniones de los diferentes diputados nacionales, seguir conociendo diferentes proyectos que han presentado los legisladores de la Nación. Esto fue la segunda edición por aquí, por Diputados Televisión. Gracias.